más bien causado esto? Bueno, me parece una excelente pregunta. De verdad que eso es lo que se pregunta toda América Latina, ¿no? La pregunta es cómo se llega a esa elección. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es si Nicolás Maduro eligió la posición o si hay una oposición libre, donde hay un ejercicio como aquí en Costa Rica o todas las elecciones que están pasando en América Latina, donde hay un candidato abierto, donde puedas debatir abiertamente, y en Venezuela no ocurrió eso porque vemos los dos candidatos, según las encuestas favoritas en Venezuela, Capriles, Enrique Capriles, Leopoldo López, en este caso en prisión, en casa por cárcel, y Capriles inhabilitado. Entonces vemos que la población no puede elegir un candidato abiertamente. Y a eso se le suma también otra serie de incidentes, como que no se permiten la presencia de tarjetas de partidos políticos, en este caso de la oposición venezolana. Entonces el candidato que se enfrenta ahí es prácticamente elegido. Entonces esa es la gran pregunta, ¿por qué pasa eso? Y además hay que hablar de la gran abstención que hubo el pasado 20 de mayo, que fue algo histórico. Venezuela siempre, la participación ha sido muy alta en elecciones presidenciales. Aquí vemos un 46-47% de participación nada más, y de ahí se demuestra que la población, a pesar de una oposición que está dividida, prefirió no acudir a las urnas y votar por el candidato. Bueno, sí, porque podemos observar hasta cierto punto que es una buena forma de decir al gobierno no. O sea, de las opciones que usted me está presentando, perdón, el sistema electoral, de las opciones que usted me está presentando, no hay ninguna que me parezca. Pero al final, entonces, ¿de qué manera, de una forma, digamos, pacífica, porque al final de cuentas las elecciones es un método pacífico, cómo sienten ustedes que puedan ir por lo menos planificando alguna forma de darle vuelta un poco a la situación? Claro, siempre hemos hablado que debe ser pacífico la salida a Venezuela. En este caso no creemos en salidas mágicas, digamos. Yo en lo personal, primero se deben dar las condiciones para que haya una elección. Las condiciones que yo estoy diciendo, que permitan que las tarjetas de los partidos participen, que no haya candidatos inhabilitados y así. Ese es lo primero. Primero hay que luchar por eso. Ahora, Ecuador, el presidente Lenín Moreno, el día de ayer, que se aprobó la resolución de la OEA, con 19 votos a favor. Entre ellos, yo quiero destacar el voto de República Dominicana, que votó a favor de la resolución, que históricamente, por el tema de Petrocaribe, Había era estado aliado de votando, Venezuela, ajá, ¿no? más bien contra. Y Nicaragua y Ecuador se abstuvieron. Pero Ecuador hizo una propuesta muy interesante, hacer un referéndum que está en el artículo 71 de nuestra constitución, perfectamente abierto, se puede hacer, convocar. El problema es que si el gobierno lo vaya a aceptar, ya la oposición dijo que estaba abierto a escuchar esa propuesta, una propuesta bastante neutral de Ecuador, y ese referéndum lo que diría es, bueno, usted como ciudadano, etcétera, es una pregunta, ¿no? Como ciudadano, ¿quiere que se repitan o no las elecciones presidenciales del 20 de mayo? Y usted solo responde sí o no. Y de ahí vamos a ver qué pasa. Pero es una propuesta muy interesante que salió en el seno de la OEA. Y de ahí vamos a ver qué pasa. De verdad que Sí, es una propuesta interesante. y al final también hay otro tema, como bien lo mencionaba, tienen que darse las condiciones para que haya selección, porque pueden hacer un referéndum, repiten votaciones, pero si al final de cuentas ya se sabe quién va Sí, sí, es un tema muy complejo porque no solo es lo que yo he mencionado anteriormente, de los partidos, de los candidatos, sino es un tema también del hambre, ¿no? Como el gobierno juega con el hambre, ¿no? Y amenaza a la gente y dice, si no vota por mí, no te doy la comida. Y ese tipo de situaciones que se han presentado, y ustedes lo pueden encontrar abiertamente en cualquier video que diga Maduro. De hecho, Maduro dijo que no quería una elección porque la oligarquía iba a ganar, o sea, abierta, digamos. Entonces, ya uno ve esos comportamientos extraños y uno se pregunta si verdaderamente el gobierno vaya a aceptar eso. Ahora, hay un tema muy importante que es la presión internacional. La presión internacional ha sido, y ayer en la OEA fue un logro, 19 votos a favor para ver qué vaya a pasar. Yo creo que vienen más medidas diplomáticas de muchos países en América Latina. Costa Rica también va a seguramente tomar medidas diplomáticas y de ahí vamos a ver qué pasa. Pero tiene que haber una opción interna, es decir, la oposición se tiene que reorganizar
tiene que lanzar una propuesta. De hecho, ya se está trabajando en eso, según lo que tengo entendido, y de ahí vamos a ver qué pasa. Pero tiene que haber presión interna para que la presión internacional funcione. Y ahora que mencionas la oposición y mencionabas que sí está dividida, ¿sentís que por más por un interés común que por la postura que puedan tener, puedan unificarse para ganar? Claro, yo creo que primero está el país, ¿no? Eso lo primero, ¿no? Yo creo que la fórmula correcta para que la oposición venezolana se una es que haya una primaria dentro de la oposición venezolana, no importa si están inhabilitados los candidatos, pero ellos pueden decir, nosotros vamos a unas primarias y escogemos un solo candidato. Ese es el candidato que nos va a dirigir, tanto a nivel interno como con la presión internacional, en los próximos meses para ver cómo se logra esta salida electoral o pacífica. Pero tienen que hacer eso, de hecho se está hablando de eso bastante dentro de la oposición, de hacer una primaria para elegir un candidato, cual sea que sea. Ahora bien, una pregunta que puede sonar un poco obvia, pero es necesario hacerlo y principalmente por la opinión que puedas tener personalmente. ¿Falló al final de cuentas la revolución cuando veíamos una época de Hugo Chávez cuyos indicadores mostraban bastante firmeza, mostraban una población que podía vivir bien y tras su muerte, la llegada de Maduro, todo lo que se ha venido viviendo casi que desde el inicio de su mandato, ¿qué sentís que fue lo que falló? O sea, primero me gustaría oír qué opinabas en los tiempos de Chávez y qué has sentido ahora con este cambio Bueno, que se ha dado. digamos que cuando estaba el presidente Chávez, ahí, ok, están esos indicadores, perfecto, pero no se veía el trasfondo del modelo. Y ya uno, o sea, como yo estaba alrededor siempre de gente que tiene mucho conocimiento, de ahí siempre me han dicho, mira, hay un peligro aquí del endeudamiento, por ejemplo, las tasas de interés, cómo se están endeudando, cómo le están dando manejo a la empresa petrolera. Y así podemos seguir hablando. Entonces de ahí vemos no solo la dependencia de las importaciones, que es alta en el país, sino también a los ingresos petroleros, que dependen de un 96% prácticamente de esos ingresos. Entonces de ahí ya venía un modelo, prácticamente, la acumulación. Yo digo que Maduro no tiene la culpa de la crisis, sino es el final de la fila. A Maduro le tocó el final de la fila. Y dijo, con una serie de elementos también dentro de la economía, muchos controles que no han funcionado y que ellos mismos han reconocido, gente del gobierno, y han habido separaciones por eso. Entonces de ahí vemos una acumulación de pequeños problemas. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que la inseguridad durante época de Chávez se disparó, o sea, la inseguridad se disparó, y hay muchos otros problemas, que también el colapso de servicios públicos también. Entonces de ahí es una acumulación de pequeños problemas. Y de ahí esa acumulación de pequeños problemas ha derivado en lo que es hoy en día, una Mm. gran crisis humanitaria. Entonces yo creo que Maduro no tiene la culpa 100% de la crisis. Ojo, no es capaz de resolver la crisis, eso todo el mundo lo sabe. Pero le tocó una fila al final, prácticamente, de acumulación de muchos de problemas que se venían y se le advirtió, sobre todo el tema cambiario también. Es un tema muy profundo que no me vamos a meter ahí en economía, pero ya se advirtió fuga de capitales, etcétera. Entonces de ahí prácticamente hay una gran crisis que Maduro le toca en sus manos. Sí, de hecho es muy rescatable eso, el hecho de que no es totalmente culpable de lo que está viendo, porque también agentes externos como la reducción del precio del barril y como lo comentabas, 96% de dependencia en ese sector económico, llevan a que cualquier país, indistintamente del gobernante que tenga, se le compliquen mucho las cosas. Sí. Es un tema bastante complejo en términos de que no depende de Venezuela solamente, porque durante años, hasta donde tengo entendido, fue para 1921 que se inició con el tema petrolero, Sí, ¿verdad? el tema petrolero mismo. Ajá. Y de ahí en adelante nunca se diversificó la economía, no se buscó, o sea, no es un tema solamente de la izquierda que no quiso diversificar, sino es un tema que ha venido arrastrando Sí, bastante. sí, pero de todas maneras se advirtió. O sea, Sí, es algo que se le dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Comisiones le habían dicho, recomendaciones inclusive de algunos organismos internacionales como la UNASUR. La UNASUR le dijo al presidente Maduro, mira, tienes que tomar esta medida. Él no hizo caso, prefirió irse con otro economista de España y de ahí tenemos una crisis que prácticamente no ha resuelto. O sea, la gente está esperando no soluciones mágicas, pero por ejemplo el tema de la hiperinflación
Es un tema muy complejo y tienen que tomarse las medidas que se tengan que tomar como en Brasil. En Brasil se tomaron las medidas, en Ecuador, muchos países de América Latina que vivieron este proceso de hiperinflación. Entonces hay que tomar medidas ya, o si no, ya es muy tarde, pero puede seguir empeorando el Por lo país. menos, ajá, por lo menos que se vea el intento de devolver esa estabilidad, que sí, en parte no depende de ellos, pero en parte sí el presidente puede tomar sus medidas para redirigir al país hacia una mejor vía. Ahora bien, ¿crees que sea moralmente aceptable que Nicolás Maduro merezca el título de presidente? Que le llamen el presidente Maduro. Bueno, mira, es una cosa que pasa aquí. Todos los presidentes en América Latina tienen un rango de desaprobación siempre interesante, ¿verdad? Pero el problema en Venezuela no es el ranking de desaprobación de Maduro, que es 80 prácticamente en las encuestas, 70, 80, y un 20% de apoyo nada más que tiene, sino el tema de la legitimidad. Eso es muy importante porque aquí todos reconocemos que Carlos Alvarado es el presidente de la República. Entonces, nadie tiene duda porque fue una elección abierta, democrática, con estándares democráticos, etcétera. Y de ahí todo el mundo reconoce, no importa el partido que sea, que Carlos Alvarado es el presidente. Ahora, la pregunta es si en Venezuela lo reconocen o no, tanto afuera como adentro. Que es muy importante. De hecho, hacía un comentario la semana pasada, el compañero Dexter decía que Ortega perdió al pueblo. ¿Hace cuánto perdió Maduro al pueblo? ¿O hace cuánto? ¿O cómo? Mira, Maduro ha perdido, yo creo que primero ha decepcionado a los que eran seguidores de Chávez, eso es lo primero. Segundo, la oposición, a pesar de sus divisiones de hoy en día, pudo articular una estrategia que nos permitió ganar la elección en el año 2015 de la Asamblea Nacional. Esa estrategia, la oposición llegó y dijo, mira, yo puedo aprobar esta serie de leyes como amnistía, series de leyes como bonos para los pensionados. Entonces la gente entendió el mensaje, digo yo, y votó por nosotros, por la oposición. Ahora, yo creo que castigaron a Maduro desde que campaña, no desde esta elección, sino pasada, porque prácticamente recordemos que en el año 2013 casi 1 millón de venezolanos que habían votado por el presidente Chávez en el año 2012, antes que se murieran, votaron por Enrique Capriles en esa elección, en el año 2013, y estamos hablando de un mes de campaña nada más. Si hubiese sido más de campaña, tal vez la cosa hubiese sido diferente, pero y ahí vemos un mensaje claro del pueblo venezolano desde ese entonces. Hoy en día, obviamente, es mucho mayor el rechazo. Sí, había sido castigado incluso en sus inicios, pero bueno. Vamos a ir a otro corte para venir a despedir el programa. Bueno, vamos a recordar, el programa de Buenas Acciones tiene como objetivo mañana, fecha límite, recolectar víveres para la comunidad de Talamanca, ropa en buen estado, víveres no perecederos y demás cosas en las que ustedes pueden ayudar. Mañana, 8 de junio, es la fecha límite para llevarlas a la dirección de la escuela. También podemos recordar que va a pasar un primer debate. El programa de debates nos va a invitar al análisis de sistemas presidencialistas en América Latina con un enfoque político y económico que se va a dar el 25 de junio a las 2 de la tarde. Se van a presentar los cursos de Historia Económica de Costa Rica contra el curso de Sistemas Políticos 1. Para recordarles a los estudiantes de estos cursos que el 11 de junio a las 5 de la tarde es la primera capacitación para el debate.
Sí, en otra nota también por parte de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la asociación les invitamos al curso de etiqueta protocolo empresarial y cata de vinos. Este va a ser el 11 de junio a las 6:30 en el restaurante Limoncello. La inversión es de 25.000 colones y con un cupo limitado de 15 personas. Para más información pueden contactar a doña Jenny a su correo jenny.castillo@ulatina.cr. Y sin más por el momento, antes de que se me olvide, también nos queríamos recordar la invitación para la simulación que se va a dar el 18 de julio. Las inscripciones se cerraron o cierran el día de hoy, si mal no recuerdo. Mañana cierran las inscripciones, entonces para que estén atentos a eso. Y ahora sí, les agradecemos la presencia a José Zamora y a José Miguel Palacios. Paula, muchas gracias y los esperamos en próximos programas. El mundo cambió ayer. Lo que antes funcionaba hoy ha quedado obsoleto. Llegó la hora de desaprender, de hacer las cosas de maneras distintas, de entender que la realidad está para ser modificada. Presentamos Think Campus de la Universidad Latina de Costa Rica, un entorno de formación interdisciplinario, colaborativo y de networking para formar líderes innovadores. Think Campus. Reimagine yourself. El mundo cambió ayer. Lo que antes funcionaba hoy ha quedado